¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal. Hoy les voy a contar cómo fue mi experiencia en el proceso de formación de piloto privado monomotor terrestre para que puedan tener antecedentes de cómo poder enfrentar este desafío de la mejor manera posible, las cosas buenas y no tan buenas que viví en este proceso. Y al final les voy a contar cómo fue mi examen final que técnicamente estaba reprobado. Les voy a contar cómo logré aprobar. Antes de iniciar este contenido quiero agradecer a cada uno de ustedes por toda la buena onda que me dejaron en el video anterior, donde hablamos sobre cómo es el proceso económico para formarse como piloto, cómo partir desde lo más básico hasta poder incluso, ¿por qué no?, comprarse un avión. Yo sabía que era un contenido súper jugado y prácticamente cero hate. Muchas gracias por la buena onda. También quiero aprovechar de darle la bienvenida a los más de 4.000 nuevos suscriptores que se nos unieron y comentarles que si bien no puedo responder todos los mensajes, sí quiero que sepan que siempre los leo todos. La verdad es que por un tema de tiempo es imposible que les pueda responder, incluso darle un like a cada uno de esos mensajes en agradecimiento por la buena onda. Los que no vieron el contenido anterior, ahí puede haber un link para que lo puedan revisar. Yo comenté en el video que quizás no iba a ser un contenido masivo y me equivoqué rotundamente. Lejos el mejor video que he subido en mi canal. Este es un canal bastante nuevo. A la fecha tiene más de 120.000 reproducciones y sigue subiendo. Y lo bueno es que me quedo con una muy buena sensación. Quiero seguir potenciando este canal porque cuando uno entrega valor realmente hay una importante retribución. Muchas gracias por eso. Una cosa más antes de partir. Le incorporé un análisis adicional a la planilla anterior, muy corto, overhaul. Overhaul es el proceso donde se tiene que revisar e inspeccionar el motor completamente. Es un monto alto y lo que incorporé en cada una de las versiones es la provisión que debería uno tener o ahorrar para el momento que sea el overhaul. ¿Por qué es importante esto? El overhaul se hace cada 2.000 horas. Los supuestos que colocamos acá son aviones usados de 1.000 horas disponibles a excepción del avión nuevo. Además, el Cirrus tiene un costo bastante alto respecto al 172. $45.000 versus $20.000. Y adicionalmente el Cirrus tiene un paracaídas para todo el avión y ese tiene un costo de $18.000 que se hace cada 10 años. Toda la ecuación está hecha en la plantilla, no cambia el análisis fundamental, sí obviamente hay que provisionar un poco más de dinero, pero para que lo consideren e ir mejorando obviamente el análisis, se los dejo como versión 2 en el link. Ok, vamos con el contenido. Como comentamos en el contenido pasado, hay ciertas escuelas tanto privadas y también clubes aéreos que tienen sus propias escuelas de vuelo. En general, una escuela privada puede estar dirigido más para quienes hacen la carrera de piloto comercial y los clubes aéreos básicamente para quienes queremos hacer esto como una afición. Lo bueno de los clubes es que también cuentan con una flota, por lo general, de aviones que tú puedes arrendar, como vimos en el capítulo anterior. Pero el primer requisito es poder tener las capacidades físicas y psicológicas para poder enfrentar este proceso de la mejor manera posible. Para eso se exige un examen ante la DGAC que lo entregan ciertas instituciones de medicina. En este caso, el Hospital de la FACH en Chile, hay un centro de medicina aeronáutico que es el CEMAE y también existe otra institución médica que es WorldMed, que son los que yo conozco en Chile. Cada país debe tener sus propias instituciones. Lo que yo recomiendo que antes de partir vayan a hacer ese examen que no tiene un costo elevado para ver si están capacitados para formarse como pilotos. Ese examen se llama el MAE de Medicina Aeroespacial, que se solicita como alumno piloto. ¿Qué cosas les van a solicitar en el examen? Traje un ejemplo de un contenido que yo grabé hace un tiempo atrás. Ahí está, donde yo me tomé un examen para renovar mi licencia. A los 40 años se tiene que hacer cada 5 años aproximadamente. Cada país cambia por si acaso para que averigüen. Esto es en WorldMed. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Primero, y eso también para alumno piloto, signos vitales, obviamente, se los van a tomar. Antropometría, que estemos obviamente en las mejores condiciones. El electrocardiograma, visión, audición, el psicólogo y también medicina general. Y obviamente saludar a los seguidores. Y con eso se puede acceder para seguir volando, en este caso, como de costumbre. ¿Cuáles son los parámetros y tolerancias? La verdad es que prefiero que lo averigüen cada uno porque cada país obviamente tiene sus propias reglas. Pero en general lo que se pide es que obviamente seamos sanos, tanto físico como psicológicamente, dado la responsabilidad que tenemos los pilotos en cuanto a nuestra propia seguridad, pero también de nuestros pasajeros y el entorno. ¿Se entiende? Hay ciertas tolerancias, sí, se puede hacer el curso de piloto con anteojos, yo lo hice así, después yo me operé, pero eso los médicos especialistas podrían responder. Entonces lo que recomiendo es que no asumamos nada y que se tomen ese examen que no tiene un costo alto, es bastante rápido. Obviamente que el médico
puede asignarles otros exámenes en base a los resultados que vea inicialmente en este proceso. Puede pedirles exámenes de sangre, todo depende de la edad de cada uno y cómo los vea el médico y en qué condiciones están en ese momento. También se me va a decirles que también hay un tema del dentista, nos toman también toda la formación de los dientes y cada pieza, se entiende por qué en caso de accidente, y es parte obviamente del proceso de formarse como piloto. Luego, una vez que estamos aptos física y psicológicamente para iniciar el proceso, vamos ahora a la formación. Les traje ahí una pequeña presentación, esto se lo he hecho a algunos jóvenes que le hacemos charlas desde el Club Aéreo Pichilemu, la comunidad. Así que voy a aprovechar de ocupar este material. ¿Cuáles son las materias que tenemos que estudiar en teoría? Aerodinámica e instrumentos. Obviamente entender por qué los aviones vuelan. 2. Ingeniería operacional, es decir, conocer las limitaciones del material de vuelo donde yo voy a hacer mi instrucción. Por ejemplo, saber combinar el largo de las pistas en base al avión que tengo, calcular el combustible y un montón de cosas necesarias obviamente para aprender a volar. Reglamentación, las reglas que hay en tierra son totalmente distintas a las del aire. Motores, lo que me genera la tracción. Meteorología, clave para la seguridad de la formación de un piloto. Fisiología de vuelo, cómo se comporta el cuerpo humano, cómo se comporta mi cuerpo en el aire. Y obviamente navegación. En la parte teórica, ¿qué es lo que les puedo transmitir? Yo estudié Ingeniería Civil Industrial, que tiene una base en ciencias, por lo tanto todas estas materias para mí eran bastante agradables estudiarlas. Sé que a algunos profesionales les puede costar un poco más. Los abogados los vi sufrir harto en las materias. La recomendación es, obviamente, estudiar mucho, pero también de hacerse un buen grupo de estudio. Yo tuve un muy buen grupo de estudio, lo cual pudimos ir complementando. Esto es lo mismo que estudiar en la universidad prácticamente. La gran diferencia, para mí, por lo menos, esto fue muy agradable porque es muy aplicable lo que uno estudia para después llevarlo a la práctica, lo cual es increíble. Yo tengo un resumen para que se hagan una idea de las cosas principales. Por ejemplo, aquí tengo el resumen de aerodinámica ahí para que puedan ver algunas cosas y este es el tipo de materia que se van a poder encontrar. Hay que hacer cálculos, hay que entender obviamente, descomponer, hacer varias cosas en el tema de, por ejemplo, el componente de los vientos. Sí, hay que estudiar, conocer obviamente las limitaciones del avión, procedimientos de emergencia de memoria impecable, reglamentación, los distintos espacios aéreos. Les estoy mostrando esto para que realmente sepan a lo que van. Y esto es un resumen nomás, porque mi libro que yo estudiaba era así, un libro guatón de varias materias. Navegación, clave, hay que saber navegar. Fisiología del cuerpo humano. Los quiero asustar, sí, pero para que sepan a lo que van. Tipos de nubes, tipos de masas de aire, etcétera. Si quieren hacer una introducción, les voy a mostrar unos libros de un amigo. Permiso. Esto no lo tenía preparado, pero tengo un amigo que es un emprendedor, Vicente Díaz, que tiene la biblioteca aeronáutica donde vende estos distintos libros. Esto no es promocionado por si acaso. Aproveché nomás el vuelo, pero aquí tienen material, por ejemplo, si quieren estudiar. Y está bueno para ayudar a Vicente. Vicente es un joven que sacó su carrera de piloto comercial trabajando en distintos lugares, haciendo de todo y además con su emprendimiento que es la biblioteca aeronáutica. Tremendo el Vicente. Bueno, otras cosas que van a tener que saber, reglas necesarias para hacer cálculos de navegación. Algunas cosas que tengo por acá, tengo mi computador. Esto también van a tener que aprender a ocuparlo en la teoría. Flight Computer, si no me creen, Dalton. ¿Y por qué les muestro todo esto? Porque si bien hay harta tecnología hoy que nos permite navegar o preparar obviamente un plan de vuelo óptimo digitalmente, siempre uno tiene que estar preparado para volver al sistema análogo. Entender que el día de mañana si el sistema de navegación se apaga, se va a cero, tengo que seguir navegando como se hacía antiguamente. Y esas son las capacidades que debe tener un piloto y que se les van a exigir en su examen final. Muy importante, el examen final son distintas preguntas y hay un banco de preguntas disponibles en internet y quizás cada país las tiene disponibles. Hoy el acceso a todo eso está a la mano, pero mi recomendación es que el banco de preguntas solamente lo ocupen para practicar una vez que asimilaron toda la teoría. ¿Por qué? Porque lo importante no es pasar el examen, lo importante es aprender, porque el día de mañana cuando estén volando solo se van a acordar si es que realmente no asimilaron la materia que tenían que aprender.
¿Y por qué se los digo? Porque sí, en el examen gran parte de las preguntas las podrían aprender de memoria, la respuesta indicada, pero te estarías haciendo trampa solo. ¿Y por qué? Porque también, por lo menos en Chile, antes del examen práctico final, hay una entrevista con los inspectores donde te preguntan de todo tipo de cosas, donde tienes que realmente demostrar que asimilaste la materia. Así que nada de memoria, traten de asimilar lo que están aprendiendo. Esta era mi oficina cuando yo estudiaba la teoría, esta era la pieza de mi hijo antes que naciera, así que para que más o menos se imaginen, esto es como volver al colegio, para los que ya somos más adultos. Ya, vamos ahora a la práctica. La práctica, mínimo 40 horas es lo que se exige para dar el examen. Y esas 40 horas son principalmente dos cosas. Maniobras, entender el comportamiento del avión, pero emergencias. La mayor parte del entrenamiento son emergencias, emergencias, emergencias. Los vuelos de instrucción son totalmente distintos a lo que uno pudiese imaginar en un vuelo que uno muestra en mi contenido o en las redes sociales. Mi instructor, muy conocido en el mundo de la aviación por ser muy exigente, algo que a mí me acomoda mucho. Yo llevaba poleras especialmente para estos días de vuelo porque salía transpirado, las dejaba inutilizables, salía realmente transpirando de estos vuelos. Y les voy a mostrar un video con un vuelo práctico para que puedan ver más o menos y se imaginen cómo es. Estamos despegando desde Santiago y vamos a hacer instrucciones a los Andes. ¿Qué cosa quiero que pongan atención? La cantidad de información que estoy recibiendo permanentemente de mi instructor. Piensen en esto. Imagínense que su instructor les está hablando permanentemente y haciendo preguntas de la teoría para saber si realmente lo han asimilado. Ustedes van al mando del avión. Ir al mando del avión significa que vas con todos tus sentidos trabajando. Es decir, llevas el control del avión, la potencia, vas obviamente mirando por dónde tienes que ir escuchando las comunicaciones y lo que te dice tu instructor y al mismo tiempo ir conversando y transmitiendo comunicaciones y conversando con tu instructor. Vas ocupando los pies, los pedales, tanto en freno y también timón. Es decir, prácticamente estás con todos los sentidos activados y todo esto en un proceso súper estresante. Acá estamos haciendo una maniobra de aterrizaje de emergencia, simulando una emergencia de falla motor, donde queda un poco alto y voy a aplicar un deslizamiento del avión, maniobra que se practica para poder llegar lo mejor posible a la pista. Ahí dejo de deslizar y vamos a la pista, donde esto se va repitiendo muchas veces hasta que tú logres obviamente asimilar todo este proceso de lo que es un aterrizaje, en este caso de emergencia. Así que sí, no es un vuelo entretenido en la práctica, es de mucha concentración. Cuando yo terminaba estos vuelos prácticos y llegaba a mi casa a descansar, realmente quedaba out. Bueno, después de que tienes la teoría y llevas hartas horas de práctica, entre 10 a 15 horas dependiendo cómo te vea tu instructor, viene un proceso muy bonito y que es muy significativo en la vida de todo piloto, que es tu primer vuelo solo. Para que se hagan una idea, mi primer vuelo solo fue a la hora 22. Hay alumnos que lo hacen antes, otros después, dependiendo de tus capacidades. Yo no tenía ninguna noción de lo que era volar, contactos con la gente de la aviación, nada. Yo lo que recomiendo a quienes no tengan ningún contacto de cercanos que les pueda contar lo que yo les estoy contando, es que primero me sigan, pero que también lo que hice yo en esa época es acercarse, conversar con la gente de los clubes, conocer a los pilotos, son muy buena onda y esa es la mejor forma de ir interiorizándose en este mundo que tiene un montón de cosas. Obviamente que, por ejemplo, yo vi personas más jóvenes que lograban ponerse el avión mucho antes, salían con vuelos solo antes. Yo no tengo ningún apuro, lo que yo buscaba es seguridad y especialmente mi instructor no me iba a soltar hasta que él estuviera tranquilo, porque el vuelo solo es todo un proceso. El día que vuelas solo ocurre algo así. Un día estás haciendo instrucción y tu instructor te va a decir: ¿estás listo para volar solo? Yo dije que sí. Se baja del avión y me dice: David, vas a sentir que yo estoy a tu lado, permanentemente repasando todas las instrucciones que hemos practicado este tiempo. Se bajó, yo estaba muy entusiasmado, pongo full potencia y cuando roto el avión, recién ahí asimilé que era la primera vez que volaba solo. Fue increíble. Pero al mismo tiempo, también me dio un poco de nervio. Dije, wow, ahora tengo que aterrizar. Pero todo lo que habíamos practicado, tu cerebro lo asimila tanto que ves como si estuviera tu instructor al lado. Bueno, y después de ese lindo proceso, logré aterrizar. Ahí está la foto del aterrizaje. Me bajo y me entregan mi banderín simbólico
14 de septiembre de 2014, mi primer vuelo solo. Un muy lindo momento que todo piloto recuerda para toda la vida. Después del primer vuelo solo no termina ahí la cosa. Empiezas después tú a practicar solo, a veces con instructor, pero te dejan empezar a volar solo para cumplir las 40 horas. ¿Y qué haces? Practicas distintas maniobras. Maniobras que van a demostrar ante el inspector cuando hagas tu examen que realmente tienes la pericia necesaria para poder volar el avión. Les voy a mostrar un video de prácticas de maniobras que yo hacía para prepararme para mi examen. Hay muchas maniobras que uno tiene que dominar, algunas que les voy a mencionar. Vuelo lento, identificación de stall, giro coordinado, escarpado, aterrizajes de emergencia con flaps, sin flaps, fallas de motor, chandela, 8 flojo, un montón. Les voy a mostrar la práctica de mi 8 flojo porque tiene que ver mucho con lo que me ocurrió en el examen final. Básicamente uno parte de un punto, una orientación a un nivel y lo que hace es tomar altura, hacer un giro por un lado que tú puedes elegir, en este caso vamos por la derecha. Miren la orientación, cómo toma la actitud del avión. Tienes que volver exactamente a la orientación contraria, rumbo contrario, mismo nivel, y luego para iniciar tu viraje en el otro sentido y obviamente generar exactamente la misma posición original que tú saliste. Muy entretenido hacer este tipo de maniobra, pero obviamente que hay que practicar muchísimo. Ayuda mucho los simuladores, ojo, los simuladores ayudan muchísimo. Para mí una manera de soltar la mano fue con el uso de simuladores, por si acaso. Y bueno, después que tienes la teoría dominada, las maniobras dominadas y que tu instructor te dice que estás ok, agendas hora para dar tu examen teórico, tu examen oral y luego te asignan un inspector para el examen práctico en el material de vuelo donde hiciste la instrucción. Acá les quiero contar qué es lo que me ocurrió a mí. Mi instructor siempre me dijo: David, estás muy preparado y te va a ir muy bien en el examen. Hemos repasado todas las maniobras, sabes la teoría, eres Mateo, has estudiado y has practicado muchísimo, así que te va a ir bien. Pero el día anterior, la noche anterior del examen, mi instructor me llamó por teléfono y me dijo: David, solo te quiero decir que por si esas cosas de la vida no llegas a probar, quiero que sepas que el mundo no se va a acabar. Y yo me quedé pensando y dije, ¿qué le pasó? ¿En qué momento la noche anterior pierde toda la confianza en que voy a probar? La verdad es que me llamó mucho la atención, pero bueno, me fui a descansar esa noche porque al otro día tenía el examen. Al otro día, en la mañana, entendí lo que había ocurrido. Cuando llegué a operaciones a buscar el maletín del avión con las llaves, en operaciones me dijeron: David, tenemos una mala noticia, te tocó de inspector de la DGAC, no voy a decir quién es, pero el caballero que me tocó prácticamente había reprobado, creo, a los 3 o 4 alumnos del club aéreo previo a mí. ¿Y por qué? Porque él decía que había una gran diferencia en los criterios de las maniobras, cómo lo enseñaba el club y cómo él los exigía. Ante esas diferencias, el club había enviado una solicitud escrita formal ante la DGAC para que ojalá ese instructor no fuera a tomar más exámenes por esas diferencias que se tenían. Él había leído esta carta y me había llegado a tomar a mí el examen ese día. Técnicamente estaba reprobado. Lo que ocurrió en el vuelo, quiero que quede acá, ojalá que no salga de acá. Efectivamente, el caballero inspector era una persona muy exigente. Algunos antecedentes que les puedo decir: un ex piloto de la FACH. Muy exigente. De hecho, antes de subirme al avión, ya me estaba reprobando por ciertas cosas administrativas como no llevar firmado mi bitácora de vuelo en la última hoja, por ejemplo. Cosas así. Logré subirme al avión y nos fuimos a los Andes a hacer el examen. Debo decir que las maniobras que estaba haciendo realmente iban bien. Si bien el ambiente era muy tenso arriba del avión, porque era una persona de un carácter muy fuerte, donde estaba muy atento a las maniobras, ni siquiera había un espacio para relajarse con él, pero llegó el momento de hacer mi 8 flojo. Yo creo que nunca había hecho un 8 flojo tan perfecto según lo que yo había practicado. Impecable. Cuando termino de hacer la maniobra, el inspector me dice: reprobado. Vámonos de vuelta a Tobalaba. Y yo, ¿qué? ¿Por qué reprobado? Y me dice: todo lo que acabas de hacer está lejos de los parámetros y el estándar. Yo lo había hecho tal cual lo había practicado. Entonces rápidamente dije: aquí tengo dos opciones. Le digo que él está equivocado porque lo hice perfecto como a mí me lo enseñaron,
cosa que quizá hicieron los 3 o 4 alumnos anteriores. O lo único que se me ocurrió, y perdón el club aéreo mío, dije, estos compadres del club aéreo, ¿cómo enseñan tan mal las maniobras? Un desastre. El caballero me miró y me dijo, Le dije, ¿me puede dar la oportunidad? Dígame usted cuáles son los parámetros y yo voy a hacer la maniobra para demostrarles que sí tengo pericia, tal cual usted me lo pida. Me indicó los parámetros y la verdad es que en una tontera diferencia, eran pequeñas cositas. Lo importante es que logré hacer mi 8 flojo de nuevo al caballero inspector. Terminamos y me dijo, vámonos de vuelta. Muy bien. Finalmente aterrizamos, me bajo el avión y me dice, aprobado. Bueno, y en el club nadie entendía cómo David había aprobado su examen. Moraleja, ¿qué es lo que aprendí? Y algo que aprendí en el transcurso de mi vida. No hay que llevarle la contra, especialmente a las personas de mucha experiencia. Creo que hay formas también de enfrentar las diferencias. Algo que solamente uno lo adquiere con madurez. Yo no tengo ningún problema con esa formación de pilotos tan estricto. Yo lo agradezco, de hecho, que a uno le exijan mucho más porque eso después efectivamente se agradece cuando te ocurren tus primeros incidentes, como lo he hablado en mis capítulos anteriores. Así que si mi inspector está viendo este contenido, le mando un gran abrazo. Y ahora sí, vamos terminando y les quiero mostrar el último video. Es como termino también la charla a los jóvenes. Después de este proceso tan largo, tan intenso, probablemente lo primero que uno haga es invitar a volar a sus seres cercanos que estuvieron apoyando durante todo este proceso. En este caso, mi señora, que vuela desde siempre conmigo, que siempre me apoyó en todo este proceso, que no es fácil. Mi mamá, invité a mi mamá después a volar por los cielos de Marchihue, donde ella se crió. Qué más bonito decirle a tu mamá, a tu papá, después que tiene esta licencia, decir, te llevo a volar por los cielos, imagínense, aquí recorriendo Pichilemu también. Después, cuando te sientas más tranquilo, probablemente vas a volar con tu familia, con tus seres más queridos, en este caso con mis hijos y mi esposa. La aviación cuando se comparte lo más lindo que hay. Y quizás en el futuro te dediques a hacer contenido en redes sociales, puedas hacer quizás algunos capítulos en YouTube transmitiendo tu experiencia, con el propósito que si al menos a uno de ustedes le sale ala, tu objetivo estará más que cumplido. Muchas gracias. Así que con esto terminamos este recorrido. Espero que les sirva a muchos de ustedes para que se incentiven y se motiven a recorrer este lindo camino. ¿Qué hay para los próximos contenidos? Dicen que comprometerse en público es muy bueno para cumplir objetivos. Nos vamos a ir a la Patagonia a recorrer el sur de Chile en avión. Así que nos vemos en un próximo capítulo.